Título segundo. Control de aduana en el despacho. Capítulo 1. Entrada, salida y control de mercancías. Artículo 10. La entrada o salida de las mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenaje de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes deberá efectuarse por lugar autorizado en día y hora hábil. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar la entrada de territorio nacional o la salida del mismo por lugar distinto al autorizado de mercancías que por su naturaleza o volumen no puedan despacharse conforme lo establecido anteriormente, o bien por eficiencia y facilitación en el despacho de las mercancías. Artículo 11. Las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, por otros medios de conducción y por la vía postal. Artículo 12. Las personas que tengan conocimiento de accidentes ocurridos a medios de transporte que conduzcan mercancías de comercio exterior deberán dar aviso de inmediato a las autoridades aduaneras y poner a su disposición las mercancías si las tienen en su poder. Artículo 13. El transbordo de las mercancías de procedencia extranjera de una aeronave o embarcación a otra sin haber sido despachada se deberá realizar bajo la responsabilidad de la empresa transportista, siempre que se cumplan los requisitos que establezca el reglamento. Artículo 14. El manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior compete a las aduanas, los recintos fiscales con aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realicen indistintivamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, en cuyo caso se denominarán recintos fiscalizados concesionados. La concesión se otorgará mediante licitación conforme lo establecido en el reglamento e incluirá el uso, goce o aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios. Para obtener la concesión a que se refiere anteriormente se deberá acreditar su persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su solvencia moral y económica, su capacitación técnica, administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, contar con experiencia en la prestación de los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual deberán anexar a su solicitud el programa de inversión y demás documentos que establezca el reglamento para acreditar que el solicitante cumple con las condiciones requeridas. Las concesiones se podrán otorgar hasta por un plazo de 20 años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los últimos 3 años de la concesión y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento y con las obligaciones derivadas de las mismas. Al término de la concesión o de su prórroga, las obras, instalaciones y adaptaciones efectuadas dentro del recinto fiscal, así como del equipo destinado a la prestación de los servicios de que se trate, pasarán en el estado en que se encuentren a ser propiedad del gobierno federal sin el pago de contraprestaciones alguna para el concesionario. Artículo 14-A. Los particulares que tengan el uso o goce de un inmueble colindante con un recinto fiscal o fiscalizado, incluso a través de una ruta confinada o de un inmueble ubicado dentro o colindante de un recinto portuario, incluida su zona de desarrollo, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores, de tráfico ferroviario o aéreo, podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria la autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en cuyo caso el inmueble donde se presten los dichos servicios se denominará recinto fiscalizado autorizado. Para obtener las autorizaciones a que se refiere anteriormente se deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su solvencia económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera en la prestación de los servicios de manejo y almacenaje de mercancías, así como de la de sus accionistas, y estar al corriente de sus obligaciones fiscales, y anexar a su solicitud copia de la documentación con la que acrediten el legal uso y goce del inmueble en el que se prestarán los servicios al programa de inversión y demás documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas para acreditar que el solicitante cumple con las condiciones requeridas. Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo de 20 años, con el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los últimos 3 años de la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento, así como de las obligaciones derivadas de las mismas. En ningún caso el plazo original de vigencia o de la prórroga de la autorización será mayor a aquel por el que el autorizado tenga el legal uso o goce del inmueble en el que se prestará el servicio. Artículo 14-B. Los particulares que obtengan la concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías en los recintos fiscalizados conforme a los artículos anteriores deberán cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley y mantener los medios de control que señalen el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, así como efectuar el pago y del aprovechamiento que se refiere a la fracción 7 del artículo 15 de esta ley.
el cual deberá enterarse independientemente del aprovechamiento o derecho al que en su caso estén obligados a pagar por el uso, goce o aprovechamiento de los inmuebles del dominio público. Las remuneraciones por la prestación de los servicios que se fijará entre las partes cuando de los mismos sean prestados por particulares. En el caso de la transferencia de mercancías de un almacén a otro, las partes estarán a lo dispuesto por la fracción 6 del artículo 15 de esta ley. Artículo 14-C. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a las personas morales constituidas conforme a la legislación mexicana para prestar los servicios de carga, descarga y maniobras de mercancías en el recinto fiscal. Las empresas que deseen prestar estos servicios deberán solicitar la autorización y cumplir los requisitos y condiciones que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Las empresas autorizadas deberán cumplir con los lineamientos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal de las mercancías de comercio exterior. Artículo 14-D. Las personas que tengan el uso o goce del inmueble dentro de la circunscripción de cualquier aduana podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria la habilitación de dicho inmueble para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la autorización para su administración. El inmueble habilitado se denominará recinto fiscalizado estratégico. El interesado deberá cumplir con los requisitos que exija el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas para asegurar el interés fiscal. Para que proceda la autorización a que se refiere este artículo, se deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su solvencia económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y cumplir con los requisitos que señala el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. A la solicitud deberán anexar el programa de inversión, la documentación con la que acrediten el uso legal u goce del inmueble, que el inmueble cumple con requisitos de seguridad, control, vía de accesos y además condiciones que determinen el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. La autorización se podrá otorgar hasta por un plazo de 20 años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los últimos 2 años de la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento, así como de las obligaciones derivadas de las mismas. En ningún caso el plazo original de vigencia o de la prórroga de la autorización será mayor a aquel por el que el autorizado tenga el legal uso o goce del inmueble. Las personas que obtengan la autorización a que se refiere este artículo serán responsables de administrar, supervisar y controlar dicho recinto fiscalizado, cumpliendo con los lineamientos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior, sin perjuicio del ejercicio de facultades de la autoridad aduanera. Poner a disposición de las autoridades aduaneras las instalaciones previamente aprobadas por dichas autoridades para las funciones propias del despacho de mercancías y las demás que deriven de esta ley, así como cubrir los gastos que impliquen el mantenimiento de dichas instalaciones, adquirir, instalar y poner a disposición de las autoridades aduaneras el equipo que se requiera para agilizar el despacho aduanero y los sistemas automatizados para el control de las mercancías, personas y vehículos que ingresen o se retiren del recinto fiscalizado. Las personas que obtengan la autorización a que se refiere este artículo no estarán sujetas al pago del aprovechamiento a que se refiere el artículo 15, fracción 7 de esta ley. El Servicio de Administración Tributaria cancelará la autorización a que se refiere este artículo conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta ley. A quienes dejen de cumplir los requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización, incumplan con las obligaciones previstas en esta ley o la autorización o incurran en alguna causal de cancelación establecida en esta ley o en la autorización, tomando las medidas necesarias en relación con la operación de los particulares que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. Artículo 15. Los particulares que obtengan concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior deberán cumplir con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior, así como de lo siguiente: garantizar anualmente en los primeros 15 días del mes de enero el interés fiscal de una cantidad equivalente al valor promedio de las mercancías almacenadas durante el año calendario anterior, o bien celebrar contrato de seguro que cubra dicho valor. En este último supuesto, el beneficiario principal deberá ser la Secretaría, para que en su caso cobre las contribuciones que se adeuden por las mercancías de comercio exterior. Una vez cubiertas las contribuciones correspondientes, el remanente quedará a favor del beneficiario. Lo anterior no será aplicable tratándose de almacenes generales de depósito. Destinar instalaciones para el reconocimiento aduanero de las mercancías, a las que únicamente tendrán acceso el personal que autorice las autoridades aduaneras. Dichas instalaciones deberán reunir las especificaciones que señale el Servicio de Administración Tributaria
y demás previstas en las disposiciones legales aplicables, podrán construirse instalaciones comunes o varios almacenes para efectuar el citado reconocimiento. Contar con cámaras de circuito cerrado de televisión, un sistema electrónico que permita el enlace con el servicio de administración tributaria, en el que lleve el control de inventarios mediante un registro simultáneo de las operaciones realizadas, así como de las mercancías que hubieran causado abandono a favor del fisco federal. Mediante dicho sistema se deberá dar aviso a las autoridades aduaneras de la violación, daño o extravío de los bultos almacenados, así como de las mercancías que hubieran causado abandono. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas, establecerá los lineamientos para llevar a cabo el enlace de dicho sistema, así como los medios de control que aseguren el correcto manejo de la mercancía. Prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías embargadas por las autoridades aduaneras o las que se hayan pasado a propiedad del fisco federal, sin que en caso alguno el espacio que ocupen estas mercancías exceda el 20% de la capacidad volumétrica del almacenaje. Por estos servicios se cobrará una cuota igual a la que deberán cubrir los particulares, siempre que no sea superior a la cuota establecida en la Ley Federal de Derechos por los mismos servicios. Cuando les preste la autoridad aduanera en los recintos fiscales, el pago de la cuota únicamente se efectuará mediante compensación contra el aprovechamiento que se refiere en la fracción 7 de este artículo, sin que dé lugar a devolución. Cuando las mercancías no sean retiradas por causas imputables a las autoridades aduaneras, el servicio no se cobrará al particular afectado y la contraprestación no cobrada se podrá compensar contra el citado aprovechamiento. Las compensaciones señaladas en esta fracción aplicarán a partir de la fecha en la que la autoridad aduanera haga del conocimiento al recinto fiscalizado que la mercancía queda bajo su custodia, y hasta que le notifique su liberación al propietario, donatario, consignatario en los supuestos siguientes: tratándose de mercancía que haya pasado a propiedad del fisco federal hasta que deba ser retirada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Cuando las mercancías sean retiradas por los asignatarios o donatarios, quienes contratarán para tales efectos con un plazo de hasta 10 días, contado a partir de la firma del acta de asignación o donación, tratándose de las mercancías de las que disponga el Servicio de Administración Tributaria. En la fecha que se instruye al recinto fiscalizado la destrucción de las mercancías. En los casos anteriores, los servicios generados a partir de que las mercancías se encuentren a disposición del propietario, donatario, consignatario, o a partir de la fecha en que deba ser retirada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, serán a cargo de estos, cuya cuota se cobrará conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de esta fracción, sin que sean objeto de compensación. Para efectos de esta fracción, se entiende que las mercancías se encuentran a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes una vez transcurridos 60 días a partir de que las autoridades aduaneras soliciten la transferencia de las mercancías de conformidad con lo establecido en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del sector público, debiendo ser del conocimiento recinto fiscalizado de la fecha en que se realizó dicha solicitud, plazo en el cual deberá efectuarse su retiro acorde a lo previsto en la mencionada ley, por lo que la compensación no podrá extenderse del referido plazo a 3 meses, debiendo cesar en la fecha en que se realice el retiro de las mercancías o concluido dicho plazo, lo que suceda primero. No podrá ser objeto de compensación el almacenamiento, manejo y custodia de mercancías objeto de procedimientos competencia de autoridades distintas de la aduanera. Permitir el almacenamiento y custodia gratuita de las mercancías de conformidad con lo siguiente: en mercancías de importación 2 días, excepto en recintos fiscalizados que se encuentren en aduanas de tráfico marítimo, en cuyo caso el plazo será de 7 días. En mercancías de exportación 15 días, excepto en minerales, en cuyo caso el plazo será de 30 días. Los plazos a que se refiere esta fracción se computarán en días naturales a partir del día siguiente a aquel en que el almacén reciba las mercancías, independientemente de que haya sido objeto de transferencia o transbordo. Tratándose de importaciones que se efectúen por vía marítima o aérea, el plazo se computará a partir del día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mercancías han entrado al almacén. Durante el plazo en el que se permita el almacenamiento y custodia gratuita de las mercancías, solamente se pagará el servicio de manejo de las mismas y las maniobras para el reconocimiento previo. Permitir la transferencia de las mercancías de un almacén a otro, cuando se presente la solicitud escrita del importador, exportador, consignatario o destinatario de las mismas, siempre que se haya liquidado los cargos correspondientes al transportista que aparezcan en el contrato de transporte respectivo y se acompañe la aceptación del almacén al cual vayan a ser transferidas. Las transferencias se deberán realizar por el almacén que la haya aceptado. En los casos de transferencia de mercancías a que se refiere esta fracción, cuando el almacén que permite la transferencia haya efectuado la desconsolidación de las mercancías, los cargos por desconsolidación no podrían exceder del monto de los cargos que cobre el almacén respecto de las mercancías que sean objeto de desconsolidación y que permanezcan en dicho almacén.
transferencia y la desconsolidación únicamente procederán cuando se cumplan con los requisitos y controles para que tales efectos señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. No procederá el cobro de cargos adicionales por el solo hecho de permitir la transferencia de mercancías. Pagar en las oficinas autorizadas un aprovechamiento del 5% de la totalidad de ingresos obtenidos por la prestación de los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías en el mes inmediato anterior, sin deducción alguna. El pago deberá efectuarse mensualmente dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a aquel al que corresponde el pago. De los aprovechamientos determinados mensualmente podrán disminuirse los gastos efectuados por las obras que se realicen en las oficinas administrativas de la aduana y de sus instalaciones complementarias, conforme a los programas que autorice el Servicio de Administración Tributaria, sin que pueda disminuirse el impuesto al valor agregado trasladado por la realización de dichas obras. Asimismo, podrá disminuir de dicho aprovechamiento las cantidades que aporten el fideicomiso constituido para el mejoramiento de los medios de informática y de control de la autoridad aduanera. Cuando en los lugares habilitados para la prestación de los servicios objeto de la concesión o autorización se presten los servicios distintos de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, los ingresos por dichos servicios se considerarán distintos a los de ingreso que conforman la base del aprovechamiento, en tanto no exceda el 10% del total de los ingresos asociados a la concesión o autorización respectiva. Los montos excedentes se integrarán a la base del aprovechamiento, salvo prueba en contrario que se trata de ingresos obtenidos por servicios que no sean conexos o relacionados directamente con los servicios de manejo, almacenaje y custodia y objeto de la concesión o autorización. Guardar absoluta reserva de la información relativa a las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana y solo podrá proporcionar a las autoridades aduaneras cuando las personas que prestan los servicios a que se refiere este artículo destinen total o parcialmente el almacén para su uso propio. El aprovechamiento que se refiere a la fracción 7 de este artículo deberá calcularse conforme a la proporción que la parte destinada para su uso propio represente respecto del volumen total susceptible del almacenaje. En este caso, para determinar la base del aprovechamiento, se estimarán los ingresos considerando el volumen de las mercancías almacenadas, el periodo de almacenaje y la tarifa que corresponde al propio almacén o a uno de características similares a este que preste servicios al público en general en el mismo recinto fiscal. Procederá a la revocación de la concesión o la cancelación de la autorización conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta ley cuando se incumpla en más de 2 ocasiones en un plazo que no exceda de un año con alguna de las obligaciones establecidas en el primer párrafo y en las fracciones 2, 3, 4, 5, 6 de este artículo, en las fracciones 7 y 8 del artículo 26 de esta ley. Artículo 16. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero, así como para demás operaciones que ese órgano administrativo desconcentrado decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que causen con motivo de trámites aduaneros o por cualquier otra causa. Los particulares que deseen obtener la autorización a que se refiere este artículo deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener 2 años de experiencia prestando el servicio que se vaya a autorizar, tener un capital social pagado de por lo menos 2.488.410 pesos, cumplir con los requisitos de procedimiento que el Servicio de Administración Tributaria establezca con la convocatoria para estos efectos se publique en el Diario Oficial de la Federación. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a los particulares a prestar otros servicios que faciliten el reconocimiento aduanero de las mercancías. El Servicio de Administración Tributaria determinará las cantidades que como contraprestación pagarán las personas que realicen las operaciones aduaneras a quienes presten otros servicios. Este pago, incluyendo el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contraprestación, se acreditará contra el monto de los derechos de trámite aduanero que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos y no podrá ser superior a los mencionados derechos. El acreditamiento que se refiere a este párrafo en ningún caso dará lugar a un saldo a favor acreditable contra otras operaciones ni a devoluciones. Los derechos y las contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán conjuntamente entre las oficinas autorizadas. El Servicio de Administración Tributaria determinará mediante reglas el porciento que del total corresponde a los derechos a los particulares y el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contraprestación. Artículo 16-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar autorización para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos siempre que los interesados acrediten su solvencia moral y económica,
así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas y cumplan con los requisitos que establece el Servicio de Administración Tributaria en reglas. En ningún caso podrá expedirse autorización a quien actúe con el carácter de importador, exportador, agente aduanal o agencia aduanal. La prevalidación consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos conforme se establece por el Servicio de Administración Tributaria para ser presentado al sistema electrónico del propio servicio. Para obtener la autorización prevista en el primer párrafo de este artículo, los interesados deberán contar con equipo de cómputo enlazado con el sistema electrónico aduanero del Servicio de Administración Tributaria, así como el de los importadores, los exportadores, los agentes aduanales y las agencias aduanales cuando el despacho aduanero se haga por conducto de estos, y llevar un registro simultáneo de sus operaciones. El Servicio de Administración Tributaria establecerá los lineamientos para llevar a cabo el enlace a los medios de cómputo, así como el contenido y la forma del registro citado, incluso la infraestructura y los requerimientos técnicos que se habrá de cumplir para prestar los servicios. Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo de 20 años, mismos que podrán ser prorrogados por un plazo igual, previa solicitud del interesado presentada ante el Servicio de Administración Tributaria un año antes de su vencimiento, siempre que se sigan cumpliendo con los requisitos previstos para su otorgamiento y las obligaciones derivadas de las mismas. Las personas que obtengan la autorización en los términos de este artículo estarán obligadas a pagar en las oficinas autorizadas mensualmente en los primeros 12 días del mes siguiente a aquel que corresponde al pago un aprovechamiento de 240 pesos por cada pedimento que prevaliden y que posteriormente sea presentado ante la autoridad aduanera para su despacho. Dicho aprovechamiento será aportado a un fideicomiso público para el programa de mejoramiento de los medios de informática y el control de autoridades aduaneras. Quienes introduzcan o extraigan del territorio nacional mercancía deberán, previo a la transmisión del pedimento en el sistema electrónico aduanero, al pago de las contribuciones y al despacho de las mercancías ante la autoridad aduanera, pero validar dichos pedimentos con las personas autorizadas conforme a este artículo. Artículo 16-B. El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar autorización a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados necesarios para llevar a cabo el control de la importación temporal de remolques y portacontenedores. Para obtener las autorizaciones a que se refiere anteriormente, se deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su solvencia moral y económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera en la prestación de los servicios de procesamiento electrónico de datos, así como de sus accionistas y estar al corriente de sus obligaciones fiscales, para lo cual deberán anexar a su solicitud copia de documentos que establezcan el reglamento para acreditar que el solicitante cumple con las condiciones requeridas. Para obtener esta autorización, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: utilizar los medios de control que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, contar con los medios de cómputo y de transmisión de datos enlazados con el Servicio de Administración Tributaria, así como llegar un registro simultáneo a sus operaciones. El Servicio de Administración Tributaria establecerá los lineamientos para llevar a cabo el enlace de los medios de cómputo, así como el contenido y la forma del registro citado. Las autorizaciones previas en este artículo se podrán otorgar hasta por un plazo de 10 años, mismos que podrán ser prorrogados por un plazo igual, previa solicitud del interesado presentada ante el Servicio de Administración Tributaria un año antes de su vencimiento, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento y las obligaciones derivadas de las mismas. Las personas que obtengan la autorización en los términos de este artículo estarán obligadas a pagar en las oficinas autorizadas mensualmente en los primeros 12 días del mes siguiente a aquel al que corresponde el pago un aprovechamiento de 190 pesos por la prevalidación del pedimento para la importación temporal de cada remolque, semirremolque y portacontenedor, mismas que ampara su legal estancia por el plazo que establece el artículo 106 fracción 1 de esta ley. El aprovechamiento será aportado a un fideicomiso público para el programa de mejoramiento de los medios de informática y del control de autoridades aduaneras. Artículo 16-C. El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar autorización a personas morales para que presten servicios de medición de peso, volumen o cualquier otro que resulte aplicable a la determinación de las características inherentes de la mercancía que influyan en el pago de las contribuciones aplicables, cuando para ello se requiera de equipos, sistemas o instrumentos especializados, así como para la acreditación de la correcta operación y funcionamiento de dichos equipos, sistemas o instrumentos especializados. Para efectos anteriores, las autorizaciones que se podrán otorgar serán las siguientes: para la prestación de servicios de emisión de dictamen de medición de pesos, volumen o determinación de las características inherentes de la mercancía,
para la prestación de servicios de emisión de certificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos, sistemas o instrumentos especializados que se utilicen para la medición de peso, volumen o de determinación de las características inherentes de la mercancía. Para obtener alguna de las autorizaciones previstas en el párrafo anterior, el interesado deberá acreditar ser persona moral, contar con experiencia en la materia, con solvencia económica, con capacidad técnica, administrativa y financiera, así como la de sus socios o accionistas, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, efectuar el pago por el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes y cumplir con los requisitos y obligaciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. En el caso de las autorizaciones a que se refiere la fracción 1 del párrafo anterior, los equipos, sistemas y instrumentos necesarios para emitir el dictamen descrito deberá estar certificado por las personas a las que se refiere la fracción del citado párrafo. En un caso podrá expedirse autorización a quien actúe en el carácter de importador, exportador, agente aduanal o agencia aduanal, ni podrá tener ambas autorizaciones de manera simultánea en una misma persona. Las autorizaciones se podrán otorgar por un plazo de hasta de 10 años, las cuales podrán prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente en los últimos 3 meses previos al vencimiento de la autorización, se efectúe el pago por el otorgamiento de la autorización correspondiente y se siga cumpliendo con los requisitos previstos para su otorgamiento, así como las obligaciones derivadas de las mismas. Las personas morales que obtengan la autorización previstas en el segundo párrafo de ese artículo deberán cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley, mantener los medios de control que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, contar con equipo de cómputo enlazado con el sistema electrónico aduanero de dicho órgano administrativo desconcentrado, así como con el de los importadores, los exportadores, los agentes aduanales y las agencias aduanales cuando el despacho aduanero se haga por su conducto y llevar un registro simultáneo de sus operaciones. Artículo 16-D. El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar autorización a personas morales para la fabricación o importación de candados oficiales o electrónicos que se utilicen en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías, material de despacho aduanero. Para obtener la autorización, las personas morales deberán acreditar su solvencia económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera, así como la de sus socios y accionistas, y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como de efectuar el pago de los otorgamientos de las autorizaciones y cumplir con los demás requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. En un caso se podrá expedir autorización a quien actúe con el carácter de importador, exportador, agente aduanal o agencia aduanal. Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo de 5 años, el cual podrán prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los últimos 3 meses previos al vencimiento de la autorización, se efectúe el pago correspondiente y se sigan cumpliendo los requisitos previos para su otorgamiento, así como las de obligaciones derivadas de las mismas. Las personas morales que obtengan la autorización a que se refiere este artículo deberán cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en esta ley, mantener los medios de control y las condiciones técnicas que señala el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas para la fabricación e importación de los candados oficiales o electrónicos y contar con equipo de cómputo enlazado con el sistema electrónico aduanero de dicho órgano administrativo desconcentrado. Artículo 17. Las personas que presten sus servicios o que realicen actividades dentro de los recintos fiscales o fiscalizados deberán portar los gafetes u otros distintivos que los identifiquen en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Se podrá ingresar a los recintos fiscales o fiscalizados las personas autorizadas por las autoridades aduaneras en caso de inobservancia a lo dispuesto en este párrafo. Dichas autoridades procederán a realizar los actos a que se refiere el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir un gafete electrónico de identificación a través del sistema electrónico aduanero, por el cual los interesados pagarán un aprovechamiento de 200 pesos mismos que será destinado al fideicomiso público para el programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras. Artículo 18. Las 24 horas del día y todos los días del año serán hábiles para el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades aduaneras. Para los efectos del artículo 10 de esta ley se considerarán hábiles las horas y días que mediante reglas señale la Secretaría. Artículo 19. Las autoridades aduaneras, a petición de parte interesada, podrán autorizar que los servicios a que se refiere el artículo 10 de esta ley, así como los demás del despacho, sean presentados por el personal aduanero en lugar distinto del autorizado un día u hora inhábil, siempre que se cumplan los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Artículo 20. Las empresas porteadoras y sus representantes en territorio nacional, los capitanes, pilotos, conductores y propietarios de los medios de transporte de mercancía, materia de entrada o salida del territorio nacional, están obligados a
Poner a disposición de las autoridades aduaneras los medios de transporte y las mercancías que conducen para su inspección o verificación en el lugar señalado para tales efectos. Aplicar las medidas que las autoridades aduaneras señalen para prevenir y asegurar que los vehículos cumplan con los dispositivos de esta ley. Exhibir cuando las autoridades aduaneras lo requieran los documentos que amparen los medios de transporte y las mercancías que conduzcan. Colocar en los bultos de transporte y que contengan mercancías que sean explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas o corrosivas. Las marcas o símbolos que son obligatorios internacionalmente cuando el documento que ampare su transporte señale de que se trata de este tipo de mercancía. Evitar la venta de la mercancía que procede extranjera en la embarcación o aeronave una vez que se encuentre en territorio nacional. Transmitir un documento electrónico a las autoridades aduaneras y a los titulares de los recintos fiscalizados la información relacionada a la mercancía y su transportación ante un arribo del territorio nacional o la salida del mismo en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, mismas que se entenderán para transmitida una vez que se genere el acuse respectivo. Dicha transmisión se podrá efectuar por conducto de las personas que al efecto autoricen los obligados. El acuse que el efecto genere el sistema electrónico aduanero se deberá declarar en el pedimento para los efectos del artículo 36 de esta ley y demás disposiciones aplicables. Comunicar a las autoridades aduaneras y a los recintos fiscalizados el arribo de las mercancías al territorio nacional en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Las empresas que presten servicio internacional de transporte de pasajeros tendrán la obligación de proporcionar a los pasajeros la forma de declaración señalada en el artículo 50 de esta ley. Inscribirse en el registro de empresas porteadoras en el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. En el caso de tráfico marítimo, los capitanes deben además pagar los créditos fiscales que hubiera acusado la embarcación. Antes de salir una embarcación, su capitán o agente naviero consignatario general o de buques deberá presentar a las autoridades aduaneras una relación del equipo especial a que se refiere el artículo 31 de esta ley, la cual, en caso de contener errores, podrá corregirse antes de zarpar. Las empresas porteadoras deberán designar ante el Servicio de Administración Tributaria un representante en territorio nacional para efectos de las responsabilidades que se le asigne esta ley. Artículo 21. Las mercancías que ingresen al territorio nacional a que se pretendan extraer del mismo por la vía postal quedarán confiadas al Servicio Postal Mexicano bajo la vigilancia y control de las autoridades aduaneras. Para los efectos que lo dispuesto en el párrafo anterior, el Servicio Postal Mexicano deberá abrir los bultos postales procedentes del extranjero nacionales para su exportación en las oficinas postales de cambio en presencia de las autoridades aduaneras conforme al procedimiento que establezca la Secretaría mediante reglas. Presentar las mercancías y declaraciones correspondientes a las autoridades aduaneras para su despacho y, en su caso, clasificación arancelaria, valoración y determinación de créditos fiscales. Entregar las mercancías una vez que se haya cumplido las obligaciones en materia de regulación y restricción arancelaria y pagados los créditos fiscales independientemente del tipo de envío postal. Recibir el pago de los créditos fiscales y demás prestaciones que se causen tratándose de las importaciones y exportaciones y enterarlo a la tesorería de la Federación a más tardar 30 días después de las presentadas las mercancías a las autoridades aduaneras para su despacho. Poner a disposición de las autoridades aduaneras las mercancías de procedencia extranjera dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que caiga el rezago conforme a la ley de la materia. Una vez puesta a disposición de las autoridades aduaneras, pasarán a ser propiedad del fisco federal. Proporcionar los datos y exhibir los documentos que requieren las autoridades aduaneras a efectos de ejercer sus funciones, para lo cual queda facultad para recabarlos del interesado en su caso. Dar aviso a las autoridades aduaneras de los bultos y envíos postales que contengan mercancías de procedencia extranjera que ingresen al territorio nacional y de los que retornen al remitente. Artículo 22. El remitente de los envíos postales que contengan mercancías para su exportación lo manifestará en las envolturas. Igual obligación tiene el remitente de mercancías de procedencia extranjera que las envíe desde una franja o región fronteriza al resto del país. Capítulo 2. Disposición ante la aduana. Artículo 23. Las mercancías quedarán en depósito ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados destinados a este objeto con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero. Las mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas o radioactivas solo podrán descargarse o quedar en depósito ante la aduana a su ingreso al territorio nacional o para extraerse del mismo, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: que las mercancías cuenten con la autorización de las autoridades competentes, que el recinto cuente con lugares apropiados para su almacenaje por condiciones de seguridad tratándose de mercancías radiactivas o radioactivas y explosivas que queden en depósito ante la aduana en recintos fiscales. Las autoridades aduaneras las entregarán de inmediato a las autoridades y organismos competentes en la materia.
bajo cuya custodia y supervisión quedarán almacenadas, siendo responsable ante aquellas en los términos del artículo 26 de esta ley. Artículo 24. Los pasajeros internacionales en tránsito que ingresen a territorio nacional por vía aérea o terrestre podrán dejar sus mercancías en depósito ante la aduana y aun cuando no se vayan a destinar a un régimen aduanero. Artículo 25. Las mercancías que se encuentran en depósito ante la aduana podrán ser motivo de actos de conservación, examen y toma de muestras siempre que no se altere o modifique su naturaleza o las bases gravables para fines aduaneros. La autoridad aduanera podrá autorizar la toma de muestras, caso en el cual se pagarán las contribuciones y cuotas compensatorias que ellas correspondan. Asimismo, tratándose de las mercancías a que se refiere este artículo, se podrán prestar los servicios de almacenaje, análisis de laboratorio, vigilancia, etiquetado, marcado y colocación de leyendas de información comercial. Para estos efectos, las autoridades aduaneras tomarán las medidas necesarias para la salvaguardia y protección del interés fiscal y de las propias mercancías. Las mercancías que se encuentran en el depósito ante la aduana en recinto fiscalizado podrán ser destinadas a régimen de recinto fiscalizado estratégico sin que sea necesario retirarlas del almacén en que se encuentren en depósito ante la aduana, cumpliendo con los lineamientos de control que señala el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Artículo 26. Las personas que hayan obtenido concesión o autorización para almacenar mercancías en depósito ante la aduana tendrán las obligaciones que a continuación se mencionan, además de las señaladas en la concesión o autorización respectiva: recibir, almacenar y custodiar las mercancías que les envía a la aduana, permitir al personal aduanero que mediante orden escrita de autoridad competente supervise las labores del almacén, aplicar en los almacenes las medidas que las autoridades aduaneras señalen para prevenir y averiguar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, mantener los instrumentos de seguridad puestos por las autoridades aduaneras de departamentos del almacén o en los bultos almacenados, devolver los contenedores en los que se encontraban mercancías que hubieran causado abandono a favor del fisco federal a sus propietarios o arrendatarios sin que pueda exigir pago alguno por concepto de almacenaje de dichos contenedores, entregar las mercancías embargadas o que hayan pasado a ser propiedad del fisco federal y que se encuentren bajo su custodia previa autorización de la autoridad o a solicitud de la misma, dentro de un plazo máximo de 10 días contados a partir de la autorización o solicitud respectiva. Entregar la mercancía que tenga almacenadas una vez que constaten que los datos del pedimento proporcionado coincidan con los contenidos en el sistema electrónico aduanero, en el que aparezca además la consignación del pago de las contribuciones y en su caso de las cuotas compensatorias determinadas. Tratándose de operaciones amparadas en pedimentos consolidados, la constatación se realizará considerando los datos contenidos en el aviso consolidado proporcionado con los contenidos en el sistema electrónico aduanero en el que aparezca el número de pedimento consolidado. En la entrega de mercancías en contenedores, además se deberá constatar los datos relativos al contenedor con las características del mismo. Dar aviso de inmediato a las autoridades aduaneras cuando de las constataciones de los datos asentados en los pedimentos o el aviso consolidado a que se refiere la fracción anterior detecten que el pago no fue efectuado o que los datos no coinciden. En este caso, retendrán el pedimento y los documentos que le hubieran sido presentados para retirar la mercancía. Artículo 27. Si la mercancía en depósito ante la aduana se destruyen por accidente, la obligación fiscal se extinguirá, salvo que los interesados destinen los restos a algún régimen aduanero. Artículo 28. El fisco federal responderá por el valor de las mercancías que depositadas en los recintos fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras se extravíen, destruyan o queden inutilizables por causas imputables a las autoridades aduaneras, así como por los créditos fiscales pagados en relación con las mismas. El personal aduanero encargado del manejo y custodia de las mercancías será responsable por los mismos conceptos ante el fisco federal. El propietario de las mercancías extraviadas en un recinto fiscal podrá solicitar a la Secretaría dentro de un plazo de 2 años el pago del valor que tenían las mismas al momento de su depósito ante la aduana. Para tal efecto, acreditará que al momento del extravío dichas mercancías se encontraban en el recinto fiscal bajo custodia de las autoridades aduaneras, así como el importe de su valor. De ser procedente, la solicitud del fisco federal pagará el valor de las mercancías extraviadas. Las personas que hayan obtenido concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías responderán directamente ante el fisco federal por el importe de los créditos fiscales que corresponde pagar por la mercancía extraviada y ante los interesados por el valor que tenían dichas mercancías al momento de su depósito ante la aduana. Asimismo, responderán directamente ante el fisco federal por el importe de los créditos fiscales que correspondan pagar por la mercancía que hubiesen entregado sin cumplir con los requisitos que establece la ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o custodia de mercancías de comercio exterior, así como por el valor de dichas mercancías, tratándose de mercancías embargadas o que se hubieran causado abandono.
Se considerará que una mercancía se ha extraviado cuando transcurrido 5 días a partir de la fecha en que se haya perdido. Para examen, entrega, reconocimiento o cualquier otro propósito no sea presentada por el personal encargado de su custodia a partir de la fecha en la que la mercancía se considere extraviada, cesarán los cargos por los servicios de manejo, almacenaje y custodia hasta la fecha en que se encuentre. La mercancía se considerará perdida transcurrido 30 días a partir de la fecha en que se haya extraviado. Cuando la pérdida o extravío se origine por caso fortuito o fuerza mayor, los depositarios no serán responsables. Artículo 29. Causarán abandono en favor del Fisco Federal las mercancías que se encuentran en depósito ante la aduana en los siguientes casos: expresamente cuando los interesados, así como lo manifiesten por escrito, tácitamente cuando no sean retiradas dentro del plazo que a continuación se indican: 3 meses tratándose de la exportación, 3 días tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas o corrosivas, así como la mercancía perecedera o fácil de descomposición y de animales vivos. Los plazos a que se refiere este inciso serán hasta 45 días en aquellos casos en que se cuente con las instalaciones para el mantenimiento y conservación de las mercancías de que se trate, excepto tratándose de petrolíferos, cuyo plazo será hasta de 15 días naturales. 2 meses en los demás casos, tratándose de las mercancías que hayan sido embargadas por las autoridades aduaneras con motivo de la tramitación de un procedimiento administrativo judicial, no se retiren del recinto fiscalizado o fiscalizado. El plazo de 2 meses se contará a partir de la fecha en que queden a disposición de los interesados. Se entenderá que las mercancías se encuentran a disposición del interesado a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución correspondiente. No causarán abandono las mercancías de la Administración Pública Federal centralizada y de los poderes legislativos y judicial federales. Los plazos a que se refiere la fracción 2 del artículo 29 de esta ley se computarán a partir del día siguiente a aquel en que las mercancías ingresen a los almacenes en que quede en depósito ante la aduana, salvo en los siguientes casos: tratándose de operaciones que se realicen en tráfico marítimo, el plazo se computará a partir del día siguiente a aquel que se hubiera terminado la descarga del buque. Tratándose de mercancías pertenecientes a las embajadas y consulados extranjeros, a organismos internacionales de los que México sea miembro, y de equipaje y manejo de la casa de los funcionarios y empleados referidos, representaciones y organismos, a los plazos abandonos se iniciarán 3 meses después de que la mercancía ha sido ingresada a depósito ante la aduana. Artículo 31. El equipo especial de las embarcaciones se utilicen para facilitar las maniobras de carga-descarga y que dejen la tierra causarán abandono 3 meses después del día siguiente a aquel en que dichas embarcaciones hayan salido del puerto. Durante ese lapso, este equipo podrá permanecer en el puerto sin el pago de los impuestos al comercio exterior y utilizarse por otras embarcaciones de la empresa porteadora que lo haya dejado en el puerto. Artículo 32. Cuando hubiera transcurrido el plazo que corresponde al supuesto de que se trate a que se refiere el artículo 29 de esta ley, las autoridades aduaneras notificarán personalmente a los propietarios o consignatarios de las mercancías en el domicilio que aparezca en el documento de transporte que haya transcurrido el plazo de abandono y que cuente con 15 días para retirar las mercancías previas a la comprobación del documento del cumplimiento de las obligaciones en materia de regulación y restricción arancelaria, así como el pago de los créditos fiscales causados, y que de no hacerlo se entenderá que han pasado a ser propiedad del Fisco Federal en los casos de que no se pueda realizar la notificación en forma personal, no se hubiera señalado domicilio señalado no corresponda a la persona, la notificación se efectuará por estrado ante la aduana. Tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes o corrosivas, así como de mercancías perecederas o de fácil descomposición y de animales vivos, el plazo para retirar las mercancías a que se refiere el párrafo anterior serán de 3 días. Una vez que el Servicio de Administración Tributaria determine el destino de las mercancías que hubieran pasado a propiedad del Fisco Federal y de las que se pueda disponer de la conformidad con lo establecido en el artículo 145 de esta ley, las personas que presten los servicios señalados en el artículo 14 y 14-A de la propia ley aduanera deberán destruir aquellas mercancías de las cuales no dispongan dicho órgano administrativo desconcentrado, para lo cual se deberá cumplir con el procedimiento en el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas. El costo de la destrucción será a cargo de las personas que la lleven a cabo. Artículo 33. Los plazos de abandono se interrumpirán por la interposición del recurso administrativo que corresponda conforme al Código Fiscal de la Federación o la presentación de la demanda en el juicio que proceda. El recurso o la demanda solo interrumpirán los plazos de que se trate cuando la resolución definitiva que recaiga no confirme en todo o en parte lo que se impugnó por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega de las mercancías a los interesados por el extravío de mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana. Artículo 34. Cuando el recinto fiscal no cuente con lugares apropiados para la conservación de mercancías perecederas o de fácil descomposición o de animales vivos,
las autoridades aduaneras procederán a su asignación, donación o destrucción dentro de un plazo de 3 días, contados a partir del día siguiente a que se ingresen al recinto fiscal, y se indemnizarán al interesado en los términos que para tal efecto establezca el reglamento. Capítulo 2. Despacho de mercancías. Artículo 35. Para efectos de esta ley se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos o formalidades relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo que, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea a los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales, agencias aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas los procedimientos en los casos de contingencia en el sistema electrónico aduanero derivadas de caso fortuito o fuerza mayor. Artículo 36. Quienes introduzcan o extraigan mercancía del territorio nacional destinándolas a un régimen aduanero estarán obligados a tramitar a las autoridades aduaneras a través del sistema electrónico aduanero en documento electrónico un pedimento de información referente a los citados mercancías en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, empleando la firma electrónica avanzada, el sello digital u otro medio tecnológico de identificación. Dicho pedimento se presentará ante la autoridad aduanera en dispositivo tecnológico o el medio electrónico junto con las mercancías a fin de activar el mecanismo de selección automatizado. El dispositivo medio deberá contar con los elementos técnicos que permitan la lectura de la información contenida en el mismo, incluyendo la relativa a los pedimentos, salvo los casos en que se deba proporcionar una impresión del pedimento con la información correspondiente, el cual llevará impreso el código de barras, la anterior en los términos y condiciones que el servidor de administración tributaria establezca mediante reglas. En los pedimentos en los que aparezca la firma electrónica avanzada, sello digital u otro medio tecnológico de identificación y el código de aceptación generado por el sistema electrónico aduanero, se considerará que fueron transmitidos y afectados por las personas a quien corresponde dicha firma electrónica avanzada, sello digital u otro medio tecnológico de identificación, ya sea del importador, exportador, agente aduanal, agencia aduanal o de su mandatario autorizado. El empleo de la firma electrónica avanzada, sello digital u otro medio tecnológico de identificación que corresponda a cada uno de los importadores, exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales y mandatarios autorizados, producirá los mismos efectos que la firma autógrafa de estos, a que se refiere el Código Fiscal de la Federación. Artículo 36-A. Para efectos del artículo 36 en relación con el artículo 6 de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, el agente aduanal, agencia aduanal y quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero están obligados a transmitir el documento electrónico o digital como anexos al pedimento, excepto lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. La información que a continuación se describe, la cual deberá contener el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, conforme a la cual se tendrá por transmitida y presentada. En importación, la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidos en los comprobantes fiscales digitales y documento equivalente cuando el valor de aduana de las mismas se determine conforme al valor de la transacción, declarando el acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59-1 de la presente ley. Lo contenido en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás documentos de transporte que requiere el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, declarando el acuse que se prevé en el artículo 20, fracción 7 de la presente ley o el número de documento de transporte que corresponda, la que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efecto de la aplicación de la preferencia arancelaria, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezca de conformidad con las disposiciones aplicables. La de documento digital, en que consiste la garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía que se refiere el artículo 84-A de esta ley cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría. El dictamen emitido por las personas morales autorizadas conforme al artículo 16-C, segundo párrafo, fracción 1 de esta ley, que avale el peso, volumen u otras características inherentes a las mercancías, en su caso el certificado vigente que avale que los mecanismos de la medición con los que cuenta el importador están debidamente calibrados en los términos del segundo párrafo, fracción 2 del citado artículo.
La información a que se refiere este inciso únicamente será aplicable tratándose de despacho de mercancías que establezca el servicio de administración tributaria mediante reglas que por su naturaleza requiera de equipos, sistemas o instrumentos especializados en términos del artículo 16-C de esta ley. En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, la información relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otros similares. Cuando dichos datos existan, esta información deberá consignarse a la información retransmitida relativa al valor y demás datos de comercialización de las mercancías. No obstante lo anterior, las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía no estarán obligadas a identificar la mercancía cuando realicen importaciones temporales, siempre que los productos importados sean componentes, insumos o artículos semiterminados previstos en el programa que corresponda. Cuando estas empresas opten por cambiar de régimen de importación definitiva, deberán cumplir con la obligación de transmitir los números de serie de las mercancías que hubieran importado temporalmente. Tratándose de reexpediciones, estará lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley. En exportaciones, la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidos en el comprobante fiscal digital o documento equivalente, declarando el acuse de que se prevé el artículo 59A de la presente ley, la que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación que se hubiera expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que le corresponda conforme a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Tratándose de los demás regímenes aduaneros, los anexos al pedimento serán los que prevean las disposiciones aplicables acorde con las que se transmitirán y presentará la información de documento electrónico digital conforme a lo dispuesto en el presente artículo y sexto de esta ley. Para los efectos de la fracción 1 y 2 de este artículo, Servicio de Administración Tributaria podrá requerir al pedimento o al aviso consolidado. Tratándose de pedimentos consolidados, se acompaña la información a que se requiera de conformidad con acuerdos internacionales suscritos por México, incluso en mensaje o documento electrónico o digital. En el caso de exportación de mercancías que hubieran sido importadas en los términos del artículo 86 de esta ley, así como de las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente y que retornen en el mismo estado, susceptibles de ser identificadas individualmente, debe indicarse la información relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o en su defecto las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares. Cuando dichos datos existan, esta información deberá consignarse en la información transmitida electrónicamente relativa al valor comercial. No se exigirá la transmisión electrónica de la información relativa al valor y demás datos de comercialización de las mercancías a las importaciones y exportaciones efectuadas por embajadas, consulados o miembros del personal diplomático y consular extranjero, así cuando se trate de menajes de casa. Se deberá imprimir en el pedimento el código de barras o usar otros medios de control con las características que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Tratándose del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en materia de sanidad animal vegetal, la misma deberá verificarse en el recinto fiscal o fiscalizado de las aduanas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Artículo 37. Los interesados podrán transmitir en documento electrónico a las autoridades aduaneras un solo pedimento que ampare diversas operaciones de un solo contribuyente, al que se denominará pedimento consolidado en los siguientes casos: en las operaciones de exportación, en operaciones de importaciones al amparo del programa de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, siempre que los autorizados cumplan los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. En los demás casos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Artículo 37-A. Quienes ejerzan las opciones a que se refiere el artículo anterior deberán cumplir con lo siguiente: transmitirlas a las autoridades aduaneras a través del sistema electrónico aduanero, el documento electrónico, la información referente a las mercancías que se introduzcan o extraigan de territorio nacional acorde al artículo 59-A de la presente ley y en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas empleando la firma electrónica avanzada, sello digital u otro medio tecnológico de identificación. La transmisión electrónica en la que aparezca la firma electrónica avanzada, sello digital u otro medio tecnológico de identificación y el acuse generado por el sistema electrónico aduanero se considerará que fueron transmitidos y efectuados por la persona a quien corresponda dicha firma, sello o medio, ya que el importador, exportador, agente aduanal, agencia aduanal
o sus mandatarios autorizados, someter las mercancías al mecanismo de selección automatizada y en lugar de pedimento presentar en dispositivo tecnológico o el medio electrónico el aviso consolidado. El dispositivo o medio deberá contar con los elementos técnicos que permitan la lectura de la información contenida en el mismo, incluyendo la relativa al aviso consolidado, salvo los casos en que se deba proporcionar una impresión de aviso consolidado con la información correspondiente, en el cual llevará impreso código de barras, lo anterior en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Activar por cada vehículo de mecanismo de selección automatizado. Transmitir el documento electrónico al pedimento consolidado al día martes de cada semana en que se hagan constar todas las operaciones realizadas durante la semana anterior, mismas que comprenderán de lunes a domingo, cumpliendo con las señaladas en los artículos 36 y 36-A de esta ley, así como en los plazos, supuestos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Anexar al pedimento de la transmisión electrónica que se refiere a la fracción 1 de este artículo y en su caso el aviso consolidado en documentos electrónicos o digitales la información que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en los términos del artículo 36 y 36-A de la ley, debiendo declarar en el pedimento, en la transmisión electrónica y en su caso en el aviso consolidado los acusos correspondientes conforme a los cuales se tendrá transmitido y presentados los anexos. Artículo 38. Se deroga. Artículo 39. Quienes efectúan la reexpedición de mercancías están obligados a transmitir a través del sistema electrónico de Anerón documentos electrónicos un pedimento con información referente a las citadas mercancías, cumpliendo con los señalados en los artículos 36 y 36-A de esta ley, así como los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Anexo al pedimento se deberá acompañar la información relativa al número de pedimento mediante el cual se efectúa la importación a la franja o región fronteriza o cuando sea persona distinta al importador, el comprobante fiscal digital. El documento electrónico o digital que contenga la información que compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al rasgo de territorio nacional de conformidad con las disposiciones sobre la materia, debiendo declarar en el pedimento los acusos correspondientes conforme a los cuales se tendrán por transmitidos y presentados los anexos. Club 40. Los trámites relacionados con el despacho de las mercancías se promoverán por los importadores o exportadores por conducto de los agentes aduanales o agencias aduanales que actúen con su consignatario o mandatario. Las personas morales que promuevan el despacho de las mercancías sin la intervención de agente aduanal o agencia aduanal tendrán la obligación de realizar el despacho aduanero a través de su representante legal, mismo que deberán acreditar ante el Servicio de Administración Tributaria en los términos y condiciones que se establezcan en el reglamento. Dicho representante, cuando menos, deberá reunir los siguientes requisitos: ser persona física y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ser de nacionalidad mexicana, acreditar la existencia de una relación laboral con el importador o exportador, acreditar experiencia o conocimientos en materia de comercio exterior. Las personas físicas que promuevan el despacho de las mercancías sin la intervención de un agente aduanal o agencia aduanal deberán cumplir con los requisitos y condiciones que establezcan el reglamento. Los importadores y exportadores que opten por despachar las mercancías, así como los agentes aduanales o las agencias aduanales, cuando actúen con sus consignatarios o mandatarios, deberán cumplir las obligaciones previas en la presente ley, las relativas al despacho aduanero. Artículo 41. Los agentes aduanales y las agencias aduanales serán representantes legales de los importadores y exportadores en los siguientes casos: tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías siempre que se celebren dentro del recinto fiscal; tratándose de las notificaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías cuando se trate del acta o del escrito que se refiere al artículo 150 y 152 de esta ley; tratándose de las actuaciones y notificaciones que deriven de la inspección o verificación de las mercancías durante su permanencia en el recinto fiscal por virtud de su despacho. Las importaciones y exportaciones podrán manifestar por escrito a las autoridades aduaneras que han cesado dicha representación siempre que la misma se presente una vez notificadas el acta o el escrito correspondiente. Las autoridades aduaneras notificarán a los importadores y exportadores, así como a los representantes a que se refiere este artículo, de cualquier procedimiento que se inicie con posterioridad al despacho aduanero fuera del recinto fiscal. Artículo 42. Si quien debe formular el pedimento ignorado las características de la mercancía en depósito ante la aduana, podrá examinarlas para ese efecto. Artículo 43.
Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y, en su caso, de las cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero en las mismas. En caso afirmativo, las autoridades aduaneras efectuarán el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal sin prejuicio de que dicho reconocimiento pueda llevarse a cabo de manera distinta conforme a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte o en los acuerdos interinstitucionales de los que la Secretaría sea parte. El mecanismo de selección automatizado se activará con la presentación ante la aduana del dispositivo tecnológico o medio electrónico de que se trate, o bien del pedimento, aviso consolidado o documento aduanero en los términos que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, si no se detecten irregularidades en el reconocimiento aduanero o que den lugar al embargo precautorio de las mercancías o el resultado del mecanismo de selección automatizado determine que no debe practicarse el reconocimiento aduanero, se entregarán estas de inmediato. En caso de que no se hubiera transmitido y presentado el documento que se refiere al artículo 36-A, fracción 1, inciso E de esta ley, las mercancías se entregarán una vez presentado el mismo. No será necesario presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado en los supuestos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, siempre que las mercancías se encuentren dentro del recinto fiscal o fiscalizado, por lo que en caso de que el mecanismo de selección automatizado determine que deba practicarse el reconocimiento aduanero, este deberá efectuarse en el recinto correspondiente. En los supuestos de que no se requiera pedimento para activar el mecanismo de selección automatizado, se deberá presentar ante dicho mecanismo las mercancías con la documentación correspondiente en los términos a que se refiere este artículo. El reconocimiento aduanero no limita las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras respecto a las mercancías que se introduzcan o extraigan a territorio nacional, no siendo aplicable en estos casos el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Si las autoridades omiten el momento de despacho, objetar el valor de las mercancías o los documentos o informaciones que sirvan de base para determinarlo, no se entenderá que el valor declarado ha sido aceptado o que existe resolución favorable particular. Las autoridades aduaneras en el ejercicio de sus facultades podrán emplear los sistemas de equipos tecnológicos, cualquier otro medio o servicio con el que cuente y que facilite el reconocimiento, la inspección o la verificación de las mercancías. Con el reconocimiento aduanero se practica con el apoyo de particulares autorizados, empleando el efecto de la tecnología no intrusiva. Se emitirá por los dictaminadores aduaneros un dictamen aduanero relativo al análisis e interpretación de imágenes cuyo contenido se presumirá cierto, que deberá proporcionar a las autoridades aduaneras inmediatamente después de realizarlo, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas para los efectos de su competencia y, en su caso, continuación del reconocimiento aduanero. Artículo 44. Se deroga. Artículo 45. Cuando en el reconocimiento aduanero se requiere efectuar la toma de muestras de mercancías estériles, radioactivas, peligrosas, o cuando sea necesario instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, los importadores, exportadores, los agentes aduanales o las agencias aduanales, cuando opten por cuenta de aquellos, las deberán tomar previamente a efectos de que sean presentadas al momento del reconocimiento aduanero. En todo caso, se podrá tomar la muestra al momento del reconocimiento aduanero o durante el ejercicio de las facultades de comprobación en los términos que establezca el reglamento. Los importadores o exportadores que estén inscritos en el registro para la toma de muestras de mercancías estériles, radioactivas, peligrosas o para las que se requieran las instalaciones o equipos especiales para su toma, no estarán obligados a presentar las muestras que se refiere el párrafo anterior. Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por 6 meses la inscripción en el registro a que se refiere este artículo cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación detecten irregularidades entre lo declarado y la mercancía efectivamente importada o exportada. Asimismo, dichas autoridades podrán cancelar la citada inscripción cuando el importador o exportador hubiera sido suspendido en 3 ocasiones o cuando las autoridades competentes detecten maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En ambos casos se determinarán los créditos fiscales omitidos y se aplicará una multa equivalente del 8% al 10% del valor comercial de las mercancías que se hubiera importado de territorio nacional o exportado del mismo, declarándolas en que los mismos términos que aquella en que se detectó alguna irregularidad en los declarado y en lo efectivamente importado o exportado, realizadas en los 6 meses anteriores o en el tiempo que lleve el operador si este es menor,
sin prejuicio de las demás sanciones que resulten aplicables. Cuando se realice la toma de muestra, se procederá a levantar el acta de muestreo correspondiente. Artículo 46. Cuando las autoridades aduaneras, con motivo de la revisión de las declaraciones electrónicas efectuadas y de los documentos electrónicos o digitales transmitidos y presentados ante la misma, del reconocimiento aduanero, de la inspección o la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar en documento que para el efecto se levante de conformidad con el procedimiento que corresponda en los términos del artículo 150 a 153 de esta ley. Artículo 47. Los importadores, exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales, confederaciones, cámaras o asociaciones previa a la operación de comercio exterior que pretenda realizar podrán formular consulta ante las autoridades aduaneras sobre la clasificación arancelaria de las mercancías objeto de la operación de comercio exterior cuando se consideren que se pueden clasificar en más de una fracción arancelaria. Dicha consulta podrá presentarse directamente por el interesado ante las autoridades aduaneras o por las confederaciones, cámaras o asociaciones, siempre que cumplan el requisito establecido en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, señalen la fracción arancelaria que consideren aplicables, las razones que sustenten su apreciación y la fracción o fracciones con la que exista duda y anexen en su caso las muestras, catálogos y demás elementos que permitan identificar la mercancía para su correcta clasificación arancelaria. Quienes hubieran formulado consulta en los términos del párrafo anterior podrán realizar el despacho de las mercancías en materia de la consulta, anexando al pedimento copia de la consulta en la que consta su recepción por parte de la autoridad aduanera. Para ejercer esta opción se efectuará el pago de las contribuciones de conformidad con la fracción arancelaria, cuya tasa sea la más alta de entre las que considere que se pueden clasificar, así como en su caso pagar las cuotas compensatorias y cumplir con las demás regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a las distintas fracciones arancelarias motivo de la consulta. Si con motivo del reconocimiento aduanero se detectan irregularidades en la clasificación arancelaria de la mercancía declarada en el pedimento, los funcionarios adscritos a la aduana no emitirán las resoluciones a que se refieren los artículos 152 y 153 de esta ley hasta en tanto no se resuelva la consulta por las autoridades aduaneras. Cuando de la resolución que emitan las autoridades aduaneras resulten diferencias de contribuciones y cuotas compensatorias a cargo del contribuyente, este deberá pagarlas actualizando las contribuciones y con recargos desde la fecha en que se realizó el pago y hasta aquella en que se cubran las diferencias omitidas sin que proceda a la aplicación de sanción alguna derivada por dicha omisión. Si resultan diferencias en favor del contribuyente, este podrá rectificar el pedimento para recompensarlas o solicitar su devolución. En cualquier momento se podrá presentar consultas a las autoridades aduanales para conocer la clasificación arancelaria de las mercancías en los términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, incluso cuando consideren que se pueden clasificar en más de una fracción arancelaria, anexando en su caso las muestras, catálogos y demás elementos que permiten identificar las mercancías para su correcta clasificación arancelaria. Artículo 48. Para resolver las consultas que presenten los importadores, exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales, confederaciones, cámaras o asociaciones industriales sobre la correcta clasificación arancelaria que se refiere al artículo 47 de esta ley, las autoridades aduaneras podrán solicitar, cuando así lo requieran, las opiniones del Consejo de Clasificación Arancelaria, el cual está integrado por la autoridad aduanera y los peritos que propagan. Las confederaciones, cámaras y asociaciones industriales e instituciones académicas. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas la conformación y las normas de operación de dicho Consejo. Los dictámenes técnicos emitidos por el Consejo y respecto de los cuales el Servicio de Administración Tributaria se apoya para emitir sus resoluciones deberá publicarse como criterios de clasificación arancelaria dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la autoridad hubiera emitido la resolución. Las autoridades aduaneras podrán resolver conjuntamente las consultas formuladas cuando la descripción arancelaria de las mercancías sea la misma. En estos casos se dictará una sola resolución, la que se notificará a los interesados. Las resoluciones sobre clasificación arancelaria que emitan las autoridades aduaneras de carácter individual o dirigidas a agrupaciones surtirán efectos con relación a las operaciones de comercio exterior que efectúen a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución de que se trate, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de esta ley. La resolución deberá dictarse en un plazo que no excederá de 3 meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre debidamente integrado el expediente. Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando la autoridad cuenta con la información y documentación
que permite la plena identificación de las mercancías y se haya llevado a cabo todas las diligencias, tales como la emisión de los dictámenes correspondientes de la autoridad competente para la emisión de la resolución. El Servicio de Administración Tributaria dará a conocer los criterios de clasificación arancelaria y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación cuando las autoridades aduaneras modifiquen los criterios de clasificación arancelaria. Estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución. Artículo 49. Se deroga. Artículo 50. En las importaciones y exportaciones de mercancía que efectúen los pasajeros se estará lo siguiente. Los pasajeros están obligados a declarar si traen consigo mercancías distintas de su equipaje una vez presentada la declaración y efectuado el pago de las contribuciones determinadas conforme al procedimiento simplificado que se refiere al artículo 88 de esta ley. En los términos y condiciones que establece el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, los pasajeros presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera y activarán el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas conforme a lo señalado en el artículo 43 de la presente ley. El Servicio de Administración Tributaria determinará mediante reglas los supuestos en que no será necesaria la presentación de la forma oficial de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, ni la activación del mecanismo de selección automatizado sin que lo anterior limite las facultades de inspección, revisión, vigilancia y comprobación de las autoridades aduaneras, así como tampoco la imposición de las sanciones que corresponda por infracciones a las disposiciones que regulan la entrada y la salida de mercancías del territorio nacional.